Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a la biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? En esta ocasión estoy con B.S. Raida. Hola, hola a todos. Volvimos. Esta vez vamos a hablar de una cosa diferente. Ya no va a ser de bacterias. Bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando de Mendel y al inicio cuando tenía que preparar para el episodio como que me trajo recuerdos traumáticos de la prepa, pero conforme me fui metiendo al mundo de Mendel, fui encontrando muchas cositas y una de esas de las que vamos a hablar hoy, que es algo que empezó como con una historia que podría ser una pesadilla para algunos. ¿No ves, Ryder? Sí, totalmente. Totalmente podría ser un trigger warning para aquellos que quizá puedan tener ansiedad, pero sí. Ok, sí. Entonces, si tienen ansiedad, este episodio es un poco complicado. Vamos a estar hablando de infinitos y de cuasi infinitos, y de números grandototes y de cosas así. Escenarios un poco caóticos. Sí, entonces imagínense un sueño donde de repente están en una biblioteca infinita y puedes ir flotando por ahí toda tu vida buscando libros y ninguno dice nada interesante. Sí, no, eso es horrible. O sea, imagínense estar en una biblioteca que tiene todas las posibles combinaciones de todos los textos y al tener todas las posibles combinaciones de todos los textos con un número finito de caracteres, la probabilidad de que te encuentres un libro que dice algo coherente, algo que entiendas, es baja. Y pasas toda tu vida tratando de buscar un libro que puedas entender, que puedas leer, que puedas disfrutar, pero por más que cambias de salón, por más que cambias de libro, por más que cambias de espacio, jamás encuentras nada que puedas entender. Y me dio mucha curiosidad, ¿qué es lo que te causa ansiedad a ti como escritora, lectora? ¿Es primero la realidad de estar rodeada de libros, pero la incapacidad de encontrar ningún libro que tenga valor, o el hecho de estar atrapada en un lugar del que no puedes salir? Ay, no había pensado en la probabilidad de que no podría salir, pero sí, yo creo que también eso, estar atrapada en un lugar en el que no puedo salir, o en un lugar en el que no tengo el conocimiento para llegar a un lugar donde haya buenos libros o donde haya algo que me pueda interesar, creo que eso también Ujú. me causa bastante estrés. Y si les da miedo a las alturas, hay otra cosa, que es esta Sí. biblioteca es tan grande que si te caes, vas a caer por toda tu vida. Ah, sí, Vas a seguir Sí, sí, cayendo y sí. cayendo y cayendo y cayendo. Por suerte nos podemos salvar de eso si pensamos en relatividad y así. Una biblioteca tan grande no sería posible porque colapsaría sobre su propio peso. Entonces, todo eso está en el mundo de la imaginación, lo cual no sé si es mejor porque en realidad los sueños son como infinitos. Pero Sí. bueno, antes de seguir, creo que hay que dar un poco de contexto a nuestros escuchas porque van a estar de estos de qué están hablando. Estamos De- hablando Como si fuera agua. Necesitamos que escuchen la biozona. La biozona. La biozona. La biozona. I took the lead. Somebody's heart. Estás sintonizando a la biozona. ¿de qué estamos hablando? De la biblioteca de Babel. ¿Qué es la Así biblioteca es. de Babel? Así es. Pues la Biblioteca de Babel es un libro del escritor Jorge Luis Borges, que bueno, es un cuento, más bien es un cuento que se encuentra en su obra Ficciones. Es un cuento muy pequeñito de unas ocho hojas, 16 páginas más o menos. Y bueno, o sea, Borges, no sé si podemos hablar rápidamente Ujú. de este autor que a mí me parece increíble con este pequeño cuento que leí. Tiene unas nociones así en el cuento, como ya te había comentado fuera de esta grabación, tiene, al menos en este cuento me parece unas nociones de matemáticas increíbles. Es como, o sea, me parece que las matemáticas en este cuento él las hace poesía y las hace un relato de ficción bastante ameno y bastante increíble.
Y pues él de hecho está clasificado como que es un autor que escribe, su escritura es filosófica, o sea, es bastante filosófica, es ficción filosófica. Y bueno, o sea, no sé si les interese como un poco más saber de este libro. Lo escribió en 1941, ¿no? Es un libro, Uh-huh. Sí, sí, sí. podría decir viejito, pero es sin tiempo. Sí, es sin tiempo, o sea, las ideas que plasma aquí, la que plasma al menos en este cuento de la Biblioteca de Babel, siguen siendo muy, pues muy de este tiempo, o sea, incluso yo que la primera vez que tomé este libro y que, de ficciones y que lo traté de leer, pues no, realmente a la primera no lo entendí tanto, y pues ya después de mucho tiempo, que ya tengo como un poco más de conocimiento acerca de algunas cosas, pues lo entiendo y es algo muy, muy temporal, o sea, es algo de lo que se sigue hablando, es algo de lo que seguimos filosofando, de lo que la gente sigue filosofando, los matemáticos, es algo de lo que la gente sigue hablando, sigue siendo muy actual. Ujú. A mí me sorprendió mucho enterarme de esto, porque yo no tenía ni idea. A Borges lo he escuchado en diversas partes y como que todas las cosas siempre me llevan a Borges de alguna u otra manera, a pesar de que nunca he leído un libro suyo, siempre es como Borges, Borges, Borges. Sí, Más adelante vamos a hablar de esto, pero yo lo descubrí con Daniel Dennett, pero es un concepto de filosofía, de matemáticas, incluso de informática. Pero vamos a ir a esta biblioteca. ¿Cómo es esta biblioteca? ¿Cómo está organizada y por qué es tan así importante? bueno, pues esta biblioteca, lo que quizás se le queda a todo el mundo, y si ustedes buscan en Google Biblioteca de Babel, van a ver que es una biblioteca que está conformada por hexágonos. Y bueno, o sea, por salas hexagonales. Y estas salas hexagonales tienen un centro en medio que, bueno, justamente desde este centro, que es así como un pequeño balconcito, se lo pueden imaginar como un circulito en medio del hexágono, puedes ver para arriba y puedes ver para abajo y o sea, coquetea todo el tiempo. Lo que me gusta de este cuento es que todo el tiempo coquetea con estos conceptos de finito e infinito y de decir como sí. Desde ahí ya estamos con los conceptos matemáticos, ¿no? De cómo un hexágono converge a un círculo bueno, cómo un polígono converge a un círculo cuando A un incrementas el círculo. número de lados. Es como, tienes un Exacto. hexágono, le pones 6, 6 más, le vas subiendo el número de lados hasta que tienes un círculo, pero el círculo en realidad es un polígono de número infinito de lados. Ajá, exacto, de n lados, y entonces es como realmente, o sea, juega también mucho con esto, con el concepto del límite matemático que quizá muchos conocemos, pero realmente quizá también, o sea, no muchos han tenido el privilegio de ver la demostración matemática de los límites, y también juega muchísimo con esto, con lo que son los límites, con lo que es el infinito, con lo que son los finitos. Está bastante padre, y bueno, en este caso juega justamente con esto de que son salas hexagonales que están conectadas. Las salas tiene estantes en 4 de sus lados, y en 2 de sus lados tiene puertas, y cada puerta te lleva a un hexágono que está contiguo. Y pues así, o sea, te la puedes pasar cambiando de hexágono, puedes ir para arriba, para abajo, puedes entrar por una de estas puertas, y muy importante, tiene un lugar para dormir y una letrina. Ujú. Entonces, bueno, básicamente esta es la conformación de cómo es esta biblioteca, y que es una biblioteca que puede que sea finita, puede que sea infinita, y Es una parte como también filosófica, ¿no? Es la ilusión de infinito, porque en realidad hay ciertas constricciones, ¿no? Para el uh-huh. número. En realidad sí hay un número que vamos a llegar a eso, porque son salas hexagonales, tenemos 4 paredes con libros y esos estantes están divididos en... en, ay, o sea, los estantes están divididos en, a ver, espera, no sé mucho, no, o sea, te digo que los números no se me han quedado como tanto, pero sí hay como unas ciertas reglas que sigue esta biblioteca, que bueno, son 5 anaqueles, cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme, cada libro es de 410 páginas, cada página de 40 renglones, cada renglón de unas 80 letras de color negro. Y también hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Es como el título, pero el título no tiene nada que ver. Entonces, tenemos salas hexagonales y tenemos libros, y los libros son lo importante, que son de 410 páginas, 40 renglones, y cada renglón tiene 80 letras. Y si hacemos los números, llegamos a un número que se conoce como el número de Borges. Me parece muy poético que Sí, exista el número de Borges. está muy poético eso. Sí, Y y vamos a que ver cuál es este número, y voy a necesitar
ayuda, bueno, un tiempo para pensar cómo pronunciarlo. Es 10 a la 1.834.097. Ese es el número de Borges. 10 elevado a la 1.834.097. Es un número que ni siquiera yo me puedo imaginar. Para contrastarlo, 10 a la 80 es el número de partículas que hay en el universo observable. Entonces, el número de libros en la biblioteca es mayor que el número de partículas del universo observable. Para que se dé un poco de idea. Entonces, es un número muy, muy, muy vasto con B mayúscula. Aquí está una de las cuestiones con este número. Es demasiado grande para nuestra imaginación, pero sigue siendo finito. O sea, para nosotros, si nos tuviéramos que vagar por toda la vida por esta biblioteca, no podríamos distinguirla del infinito, pero es finito. Es decir, que ustedes podían restar el número de Borges menos infinito y el infinito seguiría siendo infinito. Es algo bastante pesado para la mente, ¿no? A veces como comprender estos conceptos de finito e infinito, y es como justamente también lo que estábamos hablando fuera de la grabación, de que, por ejemplo, hay muchísimos conceptos matemáticos que justamente también juegan con esto. Por ejemplo, lo que hablábamos de el 9 periódico, hay un problema, lo pueden buscar y está, al menos creo que con un Wikipediazo se puede entender bien, que es esto de que punto 9999999 infinito es otra forma, es una expresión de uno, ¿no? O sea, realmente es infinito, pero a la vez es uno. Y hay una demostración matemática para esto, igual con lo que decíamos de esto, de que si te vas aproximando de que cuando tienes esta división de 360 entre 3, entre 4, entre 5, si pones 360 entre n y haces una división muy grande, es como que tu límite va a ser un círculo, pero realmente nunca va a ser un círculo, ¿no? Siempre va a ser como este polígono y siempre vas a estar como jugando con un poco con esto, ¿no? Ajá, es como la aproximación de pi, porque ahora tenemos como muchos dígitos de pi, pero al inicio tenían que hacer la aproximación con polígonos. Entonces acabas como, bueno, intentaré no desviarme demasiado, pero vamos a ver qué es pi. Pi es la proporción entre el diámetro de un círculo y su circunferencia, ¿cierto? Sí. Entonces, tú puedes hacer lo mismo para un polígono de 5 lados. Entonces, sacas como su diámetro, como del centro a uno de los vértices, y luego sacas como el perímetro de ese polígono. Pero eso no es un círculo. Entonces, le vas agregando lados hasta que tienes un hexágono, y así más lados, hasta aproximarlo a infinito, y así es como obtienes el número de pi. Como, es una aproximación, ¿no? Entonces, como que nunca llegamos a todos los números de pi porque es infinito, entonces no podemos hacer ese cálculo. Y eso tiene relación con eso, pero aquí estamos hablando de números infinitos, y los infinitos me causan así como ñañaras porque veo a los matemáticos hablando de infinitos, no solamente hablando de infinitos, haciendo operaciones con infinitos. Y yo me quedo de... Y sobre todo el hecho que más me impacta es que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Siempre hago este parafraseo con Rebelión en la Granja, de todos los animales son iguales, pero hay animales que son más iguales que otros. ¿Recuerdas eso? Ajá, es cuando están en la granja y los cerdos toman el poder, y entonces como que cada vez van cambiando la regla, que es como todos los animales son iguales y como que se rigen bajo esto, pero después los cerdos toman el poder y cambian la frase a todos los animales son iguales, pero hay animales que son más iguales que otros. Entonces yo siempre lo parafraseo con los infinitos, de todos los infinitos son iguales, pero hay infinitos más infinitos que otros. Vamos a poner el ejemplo de los números reales. Entonces si contamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, sí, hasta infinito, tenemos un número infinito de dígitos, ¿no? Pero entre 0 y 1 tenemos también un número infinito de dígitos, porque tenemos 0.1, 0.1111111 y así es infinito, 0.222 y todas las combinaciones, todos los dígitos entre 0 y 1 son infinitos. Entonces, si ustedes suman todos los números entre 0 y 1, todos los números entre 1 y 2, entre 2 y 3 y así hasta el infinito, también te da un número infinito, pero es un número infinito que es más grande que el infinito de los números enteros. Sí, así es. Let that sink in for a moment. Exacto. Sí, son conceptos abstractos, pues que a veces son como un poco, justamente eso, ¿no? Son difíciles como de comprender. Excepto para un matemático. Excepto para un matemático, totalmente. Pero ¿sabes qué?
Yo creo que su secreto está en simplemente no pensar en eso, asumir el infinito que es más grande que otro infinito y ya. Sí, o sea, asumen las reglas, asumen los axiomas y hacen demostraciones y dicen, muy bien, no tengo por qué filosofar en por qué esto pasa. Sí, Sí, pero por suerte hoy no nos vamos a dedicar a los infinitos, sino como a un número muy grande, pero que no es infinito. El número de Borg. Hola, 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 hola. Ay, ay, ay. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Entonces, una de las cosas muy chidas con esta biblioteca es que posee todos los libros que han sido escritos, que están siendo escritos y que serán escritos. y bueno, esto pasa así porque justamente hay una pequeña regla que de hecho no sé si la mencioné, pero hay un axioma que debe de cumplir se debe de cumplir esta biblioteca y es que solamente usa, me parece que son 25 caracteres. El número de Ujú. caracteres que tienes para escribir este libro son 25, incluyendo Es, de ABC hasta la Z, el punto, la coma y el espacio. Esos son tus 25 caracteres. Y pues básicamente también lo que comentamos fuera es que esto trae un poco la idea de este problema de los monos infinitos, que hay una referencia muy divertida de esto en Los Simpson. No sé si lo han visto, que se ha hecho también como un meme de estos monos que están escribiendo cosas al azar y que en este problema los monos se usan como un instrumento que puede estar escribiendo infinitamente por infinito tiempo, o sea, de manera indefinida va a estar escribiendo. Bueno, y que por ejemplo decía Juamas que, que por ejemplo que al final pueden terminar escribiendo Shakespeare. Y bueno, entonces justamente pasa lo mismo con esta biblioteca, de que si tú tienes, por ejemplo, usando esta analogía de los monos, escribiendo indefinidamente por, básicamente por toda la infinidad del tiempo, entonces la probabilidad de que escriban algo que no se ha escrito y que se escucha como muy raro, pero de que escriban incluso predicciones, de que escriban una biografía, de que escriban cualquier cosa, es posible. Entonces en esta biblioteca, como están todas las posibles combinaciones, así como está la probabilidad de que, o sea, y no la probabilidad de que justamente ahí vas a encontrar libros que no tienen sentido, que vas a encontrar el libro que está lleno de A's, el libro que está lleno de B's, el libro que está lleno de B's por un espacio, vas a encontrarte con libros que van a relatar tu vida, con libros que relatan un suceso histórico, con libros que cuentan historia, porque está toda la probabilidad de, está todas las posibles combinaciones de letras de esos 25 caracteres. ujú. Y aquí es muy importante esto de las construcciones que le dan, porque eso es lo que hace posible que existan libros, que sean solamente los caracteres del abecedario, más coma, más espacio y el punto. Y aquí hay una cosa con la regla de los números de los números grandototes, la regla de los números grandototes, que es cosas que se aproximan a infinito pero no lo son, y aún así tienes todas las posibilidades. Entonces, como decía B.S. Raida, el número es tan grande que es posible que exista tu tesis. Ya está ahí antes de que la escriba, tu tesis ya está ahí en este espacio. Y también está tu vida, está tu biografía y todo lo que hiciste y todo lo que harás. Cómo vas a morir, todo está escrito ahí. La primera vez que te enamoraste, el primer beso, todo está escrito ahí. El problema es que hay muchos más libros que no tienen sentido. Entonces tú podrías estar toda tu vida buscando libros y jamás vas a encontrar ningún libro que diga una sola palabra. Así es, o sea, la probabilidad de que encuentres ese libro existe y aún así es cero. Y hasta en eso Borges es como un genio, porque eso también está plasmado en el libro, de que dice, está, pero la probabilidad de que lo encuentres no existe, porque hay un libro. Y así como existe ese libro, existe ese libro donde Pero es hay una... cero o muy bajísima, ¿no? Es muy bajísima porque... Es muy bajísima, pero prácticamente no existe. Es un poco lo que dice él, que, o sea, que es tan pequeña y la vida humana no alcanza que, o sea, la probabilidad de que lo encuentres es básicamente cero.
Es como, esta probabilidad es cero del mismo modo que la biblioteca es infinita, ¿no? Que en realidad no es, pero es Sí, tan grande que no importa, porque no... exacto, y es un poco, o sea, es que te digo que Borges aquí es un genio porque dice como la probabilidad es cero, al igual que, por ejemplo, este problema que también te mencionaba del 9 periódico, que es que punto 999999999 es uno, es otra forma, es otra expresión para escribir uno, y aunque no son lo mismo, sí lo son matemáticamente, entonces también juega un poco con esto. De hecho, esto fue lo que me hizo pensar en que juega con eso del 9 periódico, de que dice, o sea, es tan baja que aunque existe, es otra expresión, es otra forma de decir que es cero, o sea, que nunca lo vas a hacer. Entonces, sí, está muy cañón. Ujú. Y aquí también está como la mecánica cuántica y eso, ¿no? Porque hay una probabilidad muy bajísima de que de repente todas las partículas al mismo tiempo desaparezcan así. ¡Pup! Sí, Y que sí, todo, sí, sí. pero es tan baja que es cero, pero en realidad no es cero. Es como una Sí, cosa bien chiquitita. sí, de hecho, hay algo, me acuerdo que alguna vez entré como a una conferencia y de hecho también hay muchísimos memes acerca de esto que dice, o sea, en sí la idea es que hay cosas en nuestra vida, o sea, todo en nuestra vida son como probabilidades, ¿no? La diferencia es qué tan probable o qué tan no probable es. Y por Ujú. ejemplo, había una conferencia que decía, es que realmente que ustedes se vayan hoy en la noche a dormir y mañana despierten y despierten en Marte y no despierten en su cama, es posible, o sea, sí existe. La diferencia es que la probabilidad es muy pequeña, ¿no? Y hay un meme de eso que ilustra un poco esta idea. No, de hecho, no sé, tiene un nombre, no recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero que decía que existe la probabilidad de que un día tú abras tu lavadora y toda tu ropa está doblada, ¿no? Eso puede pasar, realmente sí puede pasar. La diferencia es que la probabilidad de que esto pase es ínfima, es súper chiquita, tanto así que es muy probable que laves ropa todos los días, las 24 horas del día nunca abras la lavadora y tu ropa esté doblada, ¿no? Ajá. Daniel Dennett usa una palabra, una distinción muy bonita que me gusta a mí, que es vasto y vanishing. Bueno, lo dice en inglés como vast and vanishing. Vanishing es como algo muy, muy, muy chiquitito que se aproxima a cero y que para fines prácticos es cero. Entonces tú podrías estar lavando la ropa por toda la edad del universo y jamás va a estar doblado, pero la probabilidad existe aunque sea vanishing. Exacto, y Borges sigue jugando con esto, te digo, de una forma matemática muy, muy increíble. O sea, está muy, muy loco lo que escribe. ¿Sí? Y bueno, tenemos esta biblioteca infinita, como todas las cosas, si ustedes quieren ir a escribir su tesis, van y la buscan, que de hecho pueden ir, ¿no? Está vamos a después ir con esto, pero está en internet, libraryofbabel.info, como libraryofbabel.info, y ahí está. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que todo está ahí, pero a menos que sepas exactamente dónde buscar, la única forma de buscarlo es en el buscador escribiendo lo que quieres encontrar. Entonces, de cierto modo, esto lo relaciono con esa idea loca que dicen, si un árbol se cae en medio de la selva, pero nadie está ahí para escucharlo, ¿realmente hizo ruido o no? ¿Cómo lo relaciono con esto? Porque para encontrar algo tienes que tipear y buscarlo. Y en cierto sentido como que lo estás creando al momento de buscarlo. Quiero ir con eso después, pero antes de que se nos vaya el tiempo, quiero volver con una parte muy especial de la biblioteca de Babel para nosotros los biólogos, que es la biblioteca de Mendel. ¿Habías oído de la biblioteca de Mendel? Pues hasta hace poco, por ti, no había escuchado la biblioteca de Mendel, pero más o menos por la idea que me da este libro de la biblioteca de Babel, me imaginé un poco de cómo podría llegar a ser, pero sí, no, casi no sé tanto de la biblioteca de Mendel. Y este concepto me gustó mucho. De hecho, ya con la biblioteca de Babel es como, wow. Pero llega Dennett y dice, vamos a spice things up. ¿Cómo digas? Te estoy hablando bien pocho. Vamos Sí, no, a pero subirle otro nivel. a ponerle O- salsa a esto, el té. Vamos a ponerle salsa a esto. Y dice, hay una subsección de la biblioteca de Babel, suponiendo que pudiéramos organizarla, donde solamente existen los caracteres A, T, C y G, que son las bases nitrogenadas de los genomas. Entonces, en esta subsección tenemos
todos los genomas posibles de criaturas que han existido y de las que van a existir y de las que podrían existir. Claro que la mayoría, se aplica la misma regla, la mayoría de estos genomas no sirven para nada, pero hay una sección de genomas que son viables. Está nuestro genoma ahí y están los genomas de todas las demás criaturas. Y este concepto se me hace muy, muy intenso, porque también se relaciona con un poco como las cosas que son posibles y las que no. Y Daniel Dennett, estoy ahorita recordando para qué introducía ahí esto, y era para explicar esta transición entre lo no vivo y lo vivo mediante un proceso algorítmico. ¿Y cuál es este proceso algorítmico? La selección natural. Es la que va como cortando las cosas que son posibles y las cosas que realmente pueden suceder. Y esa es la biblioteca de Mendel. Sí, de hecho yo creo que aquí, por ejemplo, es un poco, creo que también había pensado un poco como en este concepto de que al final, si tienes tu biblioteca de Mendel y quieres saber qué es posible o qué no es posible, por ejemplo, otra vez traemos a la discusión este concepto que me parece que fue, no sé si fue Dawkins, otra vez el que dijo esto con lo que todos los biólogos crecemos en toda nuestra carrera, que es como que nada en la biología tiene sentido si no es a los ojos de la evolución, ¿no? Dobzhansky. Dobzhansky, Dobzhansky lo dijo. Sí, es que Dawkins lo repite mucho. Richard Pero Dawkins, bueno, hay que hablar otro día de Dawkins porque es un sujeto bien odiado. Sí, me imagino que debe ser, pero pues sí, o sea, yo creo que esto un poco viene como con esta idea, ¿no? De que a esta biblioteca va a tener sentido, o sea, vas a poder saber qué es lo que tiene sentido si lo ves desde el punto de vista de la evolución, ¿no? De las cosas como van sucediendo. Y hay otra cosa más profunda de esto, porque cuando Borges describe su biblioteca, en realidad lo hace muy explícito. Él empieza diciendo que esta biblioteca es una analogía del universo. Entonces, todo lo que puede ser posible está ahí. Y incluso estos hexágonos que algunas personas ven como círculos, se me hacen que son como planetas. Oh, sí. Y que hay una civilización que lo conoce todo. Que eso no mencionamos, como los personajes que hay en la biblioteca. Hay personas que son puristas, que están buscando los libros y los que no tienen sentido los queman, lo cual es peligroso porque a lo mejor hay un libro que está escrito en otro idioma y como no lo reconocen, lo botan. Otras personas que están buscando los libros que tienen sentido y como que forman cultos a partir de eso, pero hay una persona muy especial que conoce un lugar muy especial de la biblioteca. Este lugar especial es como el hexágono divino o algo así, donde están todos los libros que tienen sentido y los que explican cosas sobre el mundo real. Y esta persona es el bibliotecario o el The Bookman, que es la persona que sabe dónde están todos los libros que sí tienen sentido. Y entonces, eso de que los hexágonos que convergen a círculos me hace así como que son los planetas y son diversas civilizaciones que han llegado a la verdad. Totalmente, y pues sí, o sea, está como... O sea, yo creo que también es una idea un poco enloquecedora saber eso, ¿no? Como saber que quizá hay un montón de cosas que pues simplemente no sabemos y no las sabemos porque el tiempo de la humanidad todavía ha sido como muy corto, pero pues imagínate todas las posibles combinaciones que todavía nos quedan por descubrir, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay otra cuestión con esto del The Bookman. Hay una frase de Ozzy Osbourne que dice: yo sé que te encantaría conocer todas las respuestas, pero para ti la verdad es tan solo otra mentira. Y esto se aplica aquí porque imagínate que te encuentras el libro que explica todo sobre la biblioteca, que explica todo lo demás, pero para ti no hace ningún sentido porque hay otros muchos libros que dicen cosas muy parecidas, pero que no son ciertas. Entonces, ¿cómo saber cuál es el libro que dice todo sobre la realidad y sobre la propia biblioteca? Y ahí nos podemos meter ahí como con el método científico, ¿no? Porque eso es realmente lo que hace el método científico. ¿Cómo disciernes de todos los libros que existen cuáles son realidad y cuáles no? Wow, sí, y eso está bien pesado porque aparte ahorita me hiciste pensar y me trajiste a la cabeza de que no solo existen, o sea, antes de entrar al tema que ya sé para dónde vamos, que no solo es que existan los libros que dicen así como una verdad, ¿no? Sino que justamente esto existe como un montón de variaciones, o sea, existe el mismo libro pues, con variaciones en las palabras, ¿no? Entonces, esa es otra idea súper cañona, así igual enloquecedora, que dices como, es que este mismo libro, la copia de este libro, pero solo cambia en una palabra, o solo cambia en un concepto, o solo cambia en un párrafo, ¿no? En un carácter. Como estaba viendo una conferencia de esto y decía, hay un libro sobre tu vida, pero hay muchos otros que dicen exactamente todo lo que hiciste, pero que
eras de pelo rojo, por ejemplo, Ajá, exacto, que te o que falta no, un dedo o algo ajá, así. ajá, o que no te gusta el pollo, pero a ti te encanta el pollo, cosas así. Exacto, y que luego hay algunos cambios que no van a tener sentido, que van a ser lo mismo, y hay otros cambios que lo cambian todo, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a esto que decías de la ciencia y la academia y de que de las verdades, o sea, por ejemplo, o sea, es un poco también con este concepto con el que tenemos en ciencia de que decimos, es que bueno, a ver, la ciencia es una descripción, el método científico es algo que nosotros usamos para tratar de describir de manera objetiva lo que nos está rodeando, ¿no? Pero pues, ¿qué tan objetivos podemos ser si al final de cuentas todo lo que hacemos, o sea, lo estamos haciendo las personas, lo estamos haciendo los humanos, y los humanos estamos atados a tener sesgos, a tener emociones, a tener un montón de cosas que sí, o sea, podemos hasta cierto punto deshacernos de eso, pero también usamos mucho esto de que la verdad absoluta, y me encanta porque, por ejemplo, hay universidades que lo tienen un poco en su lema, ¿no? Que dicen como de, por ejemplo, me parece que esta universidad, no sé quién es, creo que es Oxford, que su lema es Nihilus in verba, ¿no? Que me acuerdo que creo que significa algo así como en palabra de nadie, o el lema de Harvard que dice así como veritas, y que dice la verdad, Ujú. y que a Sí. la vez es como que juegan un poco con este concepto de que, eh, de por ejemplo, de no creas nada que no has visto, porque realmente la verdad no es absoluta, ¿no? O sea, la verdad también puede variar como de una persona a otra, y es lo que también te comentaba fuera de aire, que es, por ejemplo, tú lo llegas a ver con algunos temas, por ejemplo, con los temas, por ejemplo, de los transgénicos, ¿no? Los transgénicos es un tema pesadísimo que tiene muchísimas aristas, o sea, tiene aristas sociales, económicas, culturales, o sea, hay muchísimas, puedes discutir desde transgénicos, no solo desde la perspectiva científica. De hecho, la discusión acerca de los transgénicos es súper enriquecida porque no solo es como que, ay, mira, desde la perspectiva científica, pues cambias un genecito y te hace esto, o cambias este genecito, lo quitas y hace esto, sino que hay una discusión enorme respecto a lo social, a lo político, a lo económico, al impacto que tienen todas estas áreas. Y entonces todas estas áreas que enriquecen la discusión de los transgénicos hace que justamente haya como muchas verdades, ¿no? Y te platicaba un poco esto de que, por ejemplo, yo lo he visto porque por ejemplo, desde la licenciatura, me he dado cuenta cómo, por ejemplo, todo este conflicto que surge con los transgénicos, que es como de que alguien saca un artículo diciendo como, no, pues es que mira, los transgénicos te causan enfermedades, pero entonces hay otros intereses, hay intereses, pues no sé, políticos, económicos, sociales, y dicen, o sea, mandan a alguien a que cheque ese artículo, revisan el artículo y es como de, es que tú no te fijaste que realmente tu artículo está mal porque yo me puse a ver y la cepa que usaste de ratones no estaba bien. Entonces, hago que te retractes y yo escribo otro artículo. Pero entonces, y esto se da justamente porque hay demasiada gente como que se mete en este tema, ¿no? Y demasiados intereses de todo tipo, y entonces gente que está protegiendo sus intereses está como, yo lo veo como que es una pelea de tú no fuiste tan objetivo, no, tú no fuiste tan objetivo, y entonces es así como otra vez volvemos a lo mismo de que podría ser como esta discusión de Babel infinita, de que se están checando y están viendo y que son personas que están otra vez atadas a sesgos y están así como discutiendo es que tú hiciste mal este artículo, y yo la primera vez que me di cuenta de eso digo, es que si hubiera alguien en la academia que se pusiera a, a ver y a revisar todos los artículos minuciosamente, es que estoy segura de que en todos los artículos seguro encontrarían algo, ¿no? Encontrarían como una pequeña cosita de algo que no estuvo bien y que tal Ujú. vez, o sea, no es necesariamente que lo hayan hecho como adrede, es simplemente que pues se hizo o sea, pudieron haber sido errores honestos, se hizo desde una perspectiva y desde un conocimiento que ellos tenían, pero pues es la verdad de todos, o sea, no quiere decir que estén diciendo mentiras, ¿no? Es esto de que son verdades diferentes, ¿no? Son perspectivas diferentes que están como luchando, y esto pasa en toda la academia, o sea, en toda la Ajá. academia va a haber refutaciones de diferentes cosas. Sí, de hecho ahí hay un montón de cosas. El otro día vi un meme que decía, toda la academia está basada en nerds que se corrigen unos a otros, como Sí, la necesidad del nerd de corregirse unos a otros y así. Pero regresando un poquito, ajá, recuerdo mucho lo que decía Enrique Ganem,
sobre las ciencias que decía, la ciencia es una de las humanidades. No sé por qué hacen esta distinción entre las ciencias sociales y la ciencia, porque en realidad la ciencia está hecha por personas y es una institución humana, o sea, es hecha por personas y como tal el sistema es susceptible a errores. La ventaja de la ciencia es que es como un sistema que se construye y se corrige a sí mismo todo el tiempo. Entonces, eso es como nuestra forma de ir como navegando por el mundo de la realidad para conocer la verdad. Ahora, la ciencia asume que existe la verdad, que existe una verdad objetiva a la que podemos llegar. Eso es una como, en papel es lo que asumimos, ¿no? Pero como veníamos diciendo, depende mucho de quienes hagan la ciencia. Y nuestra ciencia tiene una tradición bastante europea. Bueno, no bastante, es una tradición europea. Entonces, como que venimos con muchos preconceptos de esta sociedad, ¿no? A la que estamos inmersos. Y el científico nunca está desprovisto de su entorno social. Básicamente, la ciencia es un producto de la sociedad que la hace. Entonces es como un círculo ahí. Está la verdad y luego están las pequeñas reflexiones de la verdad. Reflexiones en el sentido de lo que refleja, ¿no? Es como un bajo espejismo, como un espejismo de lo que es verdad y lo que vamos viendo. Y ese es todo otro tema de los errores que hay en los artículos, porque sí, todos tienen, de hecho hay ciertas instituciones que se están dedicando a ver como plagios y cosas así, y de las cosas que salen cada cierto tiempo hay como escándalos, pero algunos son meramente no intencionales, son cosas que pasan entre una revisión y la otra y al final hay como un pequeño error. Y ahí quería meter algo con Mendel, que no discutí la vez pasada, pero que entre biólogos se comenta, pero es como, bueno, sí, lo comentan y lo pasamos de largo, que es el cuchareo de Mendel. No sé si alguna vez escuchaste del cuchareo de Mendel. Sí, bueno, justamente esto otra vez que estábamos platicando como por fuera, o sea, había escuchado del cuchareo, pero no sabía que se debía un poco al cuchareo de Mendel, ¿no? O sea, bueno, a esto que me comentabas. Sí, bueno, vamos a explicar qué es el cuchareo, porque para los que no están en biología, a lo mejor se están imaginando otra cosa. Entonces, sí, totalmente. Cuchareo es como cuando estás cocinando y como con la cucharita ahí le vas ajustando las cantidades de sal y de pimienta y demás. Es lo mismo, pero con los datos. Como que haces tu análisis, haces tu gráfica, pero como que hay un punto que está como más lejos de la media y eso te mueve tu línea de tendencia, ¿no? Entonces lo que haces es como, vamos a quitar este puntito y así como ajustarlo, ajustar mucho tu modelo y ese es el cuchareo, como ajustar tus resultados a lo que tú esperas. Entonces por eso es como Mendel cuchareó los datos, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, recuerden que Mendel puso su teoría de la herencia ahí, nadie le hizo caso y después, como 40 años después, en 1900, llega De Vries y otras personas a retomar esto de los genes, le ponen gen y todo, wow, encontramos el gen y ya todo chido. Entonces llega Fisher, que era un estadista, entonces se pone a revisar sus datos, justamente como dices, ¿no? De, tú estás mal, yo estoy bien. Entonces se puso así como meticulosamente a ver todos los datos y vio que sus datos se ajustaban muy bien a lo que él esperaba. Y es como, qué bonito, pero demasiado bien para ser verdad. Entonces ya se mete a hacer como todas las estadísticas de cuál es la probabilidad de obtener los resultados que obtuvo Mendel y vio que los resultados siguen mucho más de lo que se espera por azar. O sea, su error no es un error que se esperaría por azar. Pareciera que todos sus datos están ajustados a lo que él esperaba encontrar en sus leyes, como sus proporciones de 3:1. Si revisan el episodio anterior, vimos esto de las proporciones del homocigoto y el heterocigoto. Entonces, como que estaban medio truqueados sus datos. Y ahí hay una cuestión de no sabemos si en realidad Mendel lo escribió, porque al final como él tuvo que abandonar sus deberes científicos para dedicarse a sus deberes religiosos y ya no siguió escribiendo y cuando murió destruyeron sus trabajos. Entonces nadie sabe si fue Mendel realmente el que lo hizo o si Mendel era tan bueno que obtuvo resultados casi perfectos.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la rigurosidad con la que se presenta la ciencia ha cambiado mucho desde 1860 hasta ahora. Entonces, él estuvo trabajando por 8 años en los chícharos y es muy probable que solamente se hayan reportado como las cosas que no se desviaban demasiado, ¿no? Y hay otros datos que tienes que tirar porque llegó una plaga y mató a la mitad de tus plantas, y esto es algo que nos ocurre mucho a los biólogos, que es como que tienes que eliminar mucho de tu muestra porque algo le pasó. Se la comieron las plantas, o se la comieron las plagas, o pasó que hubo hibridación cuando no tenía que ocurrir porque tienes que estar ahí todo el tiempo mirándola. Entonces, es una de las cosas que pudo haber pasado con los trabajos de Mendel, pero Fisher quedó como muy mal porque fue como el niño que acusa, como en la clase cuando el niño que se queda apuntando a los que se ponen de pie. Fisher quedó como ese tipo porque todo el mundo, ay, sí, pero dale chance, o sea, 1860 y era un monje y así, y las reglas han cambiado y dale chance, ¿no? Sí, Al totalmente, es final, como... entonces, al final siempre como que te menciona de, Mendel a lo mejor cuchareó los datos, pero sus resultados siguen siendo válidos. Y creo que es una de las cosas que tendríamos que adoptar en biología, no lo de cucharear los datos, pero lo de pensar en condiciones ideales, ¿no? Porque esto es algo que estábamos comentando fuera de micrófono con B.S. Reida, que los biólogos nos enfocamos mucho en la variación que hay en la naturaleza y los físicos, en cambio, se enfocan en lo que no varía, como en las cosas ideales, ¿no? Y por eso es que pueden encontrar leyes. Porque en realidad si haces los experimentos siempre te salen como muy desviados, pero ellos dicen, ay, y miran como la línea de tendencia. Y los biólogos como ponemos demasiado énfasis en la variación en lugar de la tendencia central, yo creo. Sí, 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 sí. O sea, y pues, por ejemplo, bueno, otra vez me acordé ahorita de esto de, por ejemplo, por eso está el chiste de los físicos con la vaca esférica, ¿no? Que asumen una vaca esférica y estas cosas. Es que de otro modo no hay. Está esto del reduccionismo, que hay gente que dice, oh, el reduccionismo es malo, pero en realidad toda la ciencia se hace bajo un enfoque reduccionista, porque no es posible tener en cuenta todas las Sí, variables. No, sí, o sea, definitivamente si tienes como que hasta cierto punto generalizar. Yo creo que es como que un balance, ¿no? Es como que debes de darte cuenta hasta dónde te está dando, o sea, hasta dónde tu metodología te está dando información que puede ser como, por decirlo, aplicable, o que te está dando información útil, ¿no? Uh-huh. Sí, y se nos va acabando el tiempo, entonces quiero cerrar con algo, con otra cosa más loca todavía, más que la biblioteca de Babel y la biblioteca de Mendel, que es la biblioteca de Turing. Wow. Sí, no, pues a ver, de lo poquito que me estuviste platicando, se escucha como algo que definitivamente va muchísimo más allá de lo que yo podría discutir o hablar, y sí, se escucha como otra pesadilla en otro... Otro nivel de pesadilla. Ajá, en otro nivel de pesadilla, pero más bien como en otro, ¿cómo se le dice? Como en otro ambiente, en otro escenario. Y es pues, o sea, lo que me platicabas un poco de esto, de que es en programación, ¿no? De que en programación puedes tener una combinación enorme de programas a tal grado que casi puedes estar creando a Dios, ¿no? Puedes hacer una inteligencia artificial que sea perfecta, ¿no? Y que sea casi Dios. Sí, mira, en la biblioteca de Babel tenemos como el libro que habla de todo, ¿no? Se habla de cómo empezó el universo, de cómo va a terminar y de cómo funciona la biblioteca y de cómo encontrar todos los libros que tienen sentido en la biblioteca. Y de cómo se creó la biblioteca. Si es que se creó alguna vez. Si siempre existió. Pero estamos hablando con palabras, ¿no? Estamos usando 25 caracteres, el abecedario más coma, punto y espacio. Pero en la biblioteca de Turing es como una compresión de todos los libros, pero ahora en un lenguaje de programación, en ceros y unos y en algún lenguaje de programación. Entonces, la ventaja de esto es que podemos comprimir toda la información y en lugar de tener el número de Borges, que no lo voy a repetir, pero de 10 a la 1.800.000, en cambio vamos a tener solamente 10 a la 20 programas, que sigue siendo un número enorme, pero mucho más pequeño que el número de Borges. Y dentro de este número de programas, la mayoría van a ser basura, no van a servir para nada, ni siquiera te van a arrancar, no van a compilar, como quien dice. Pero hay una subsección, basta, pero vanishing, o sea, no la podrías encontrar porque el número es muy pequeño comparado con el número total, pero hay una subsección de un programa
de inteligencia artificial. Vamos a retomar esto de la mente como un algoritmo. O sea, el cerebro humano lo podemos ver como una computadora que resuelve problemas que son computables. Entonces, partimos de la idea de que el cerebro humano no es la forma más óptima de organizar la información. ¿Por qué no es la más óptima? Por la selección natural, porque tenemos una herencia. Entonces, el cerebro solo pudo llegar a partir de lo que tenía previamente. Pero en este programa no tiene esas constricciones, solamente es. Entonces, hay un programa que tiene una inteligencia que es muy superior a la inteligencia humana o muy superior a cualquier cosa que nosotros podamos llegar a crear. Y ese programa existe y está ahí en la biblioteca de Turing. Wow. Y ahora que lo pones así como sería como una inteligencia superior que podría todo. Y ahí hay otro debate con si la inteligencia artificial es posible o no, pero igual está loco, ¿no? Poder Sí, no, pensar en esas cosas. es como algo otra vez muy abstracto, ¿no? Es como, no sé si abstracto es la palabra, al menos creo que sí es algo que no puedo como poner bien así, o sea, es algo que mi cabeza no puede como comprender muy bien, pero, y da miedo, ¿no? Da como un poco de miedo, como de, wow, es que, y otra vez es este mismo juego de, si te pones a pensar, es posible, pero a la vez no. Entonces es como de qué lo hace posible, qué no lo hace posible. O sea, te das cuenta que igual también podría entrar un poco esta discusión que tienen como algunos matemáticos de si la realidad en la que vivimos es una simulación o no. O sea, ¿cómo sabes que esta simulación no es una simulación a lo mejor de algo así, ¿no? Qué miedo. Uh-huh. Y está el principio holográfico y todo eso, que en realidad, o sea, lo de que sea una simulación, en realidad no me quita tanto el sueño, porque al final no importaría si es una simulación, porque para ti es real, entonces no tiene tanto sentido. Pero sí me quita el sueño en los infinitos de otros infinitos. Y en este sentido estamos hablando de infinito en espacio, pero también está el infinito en tiempo, que en realidad lo bueno es que no existe el infinito en tiempo, creo. Wow, no, está muy loco eso. El tiempo tiene un final, el tiempo físico de este universo. Pero luego llega Roger Penrose y dice, mira, el universo es cíclico, entonces este universo Realmente. tiene finito, pero ahí viene un universo y luego otro y luego otro y luego otro. Sí, y de hecho es algo también muy padre. Oye, qué bueno que lo mencionaste, porque de hecho al final del cuento de Borges, como para cerrar un poco, que dice que sí, o sea, que al final, bueno, lo que para mí un poco, a ver, no voy a tratar como de analizar el cuento, porque sí, o sea, definitivamente, sería muy pretencioso hacerlo de mi parte, pero que creo que un poco de la idea que explica este cuento y que aplica para todo esto, que es como de si es posible o no es posible que encuentres el libro bendito, no sé, no sé cómo llamarle, el genoma sagrado, y pues también está la inteligencia artificial así superior, que dice, o sea, bueno, es posible o no es posible, pero además, o sea, ¿crees que todo esto realmente es finito o no es infinito? Y si lo infinito tiende a lo finito. Y al final te dice, hay un pasaje que es con lo que acaba de hecho el libro, que te dice, que bueno, es retomando un poco esto, lo que dices de que es cíclico, ¿no? Que te dice, tú crees que la biblioteca es finita, pero no es finita, pero tampoco es infinita. O sea, tú crees que la biblioteca es infinita. Entonces lo que dices es esto, de que en realidad Sí. la biblioteca es desordenada y es infinita, pero lo que no la hace infinita es un poco esta idea de que es cíclica, o sea, de que la biblioteca es cíclica, y al hacerla cíclica ya tampoco es desordenada, sino que es ordenada, ¿no? Porque al hacer la cíclica tiene un patrón. Pero quiero leer ese fragmento porque se me hizo muy bonito ahorita que lo tengo abierto. Y voy a leerlo. Voz de Borges. Quizá me engañe la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo.
Quienes la imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Fin. Y eso me acaba de recordar a Pi. Eso es Pi. Es como un... no se repite, pero es cíclico. Sí, es cíclico y al final, o sea, otra vez, hay un desorden, pero tú no lo sabes si realmente está ordenado. Wow, o sea, me alegra saber que Borges encontró la paz al final con esa idea, pero yo no puedo, o sea, es algo que son ideas que a mí me enloquecen muchísimo. Sí, yo siento que no encontró la paz, solo lo quiso poner para terminar bonito, pero Sí, el hecho de que dice mi soledad es como medio oscuro. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Y usa la palabra esperanza, que es como, espero que así sea, pero sé que realmente no es así. Sí, sé que realmente no es así. No, y está... Sí, o sea, aquí hay muchísimas cosas que puedes rescatar. Así también ahorita, por ejemplo, recuerdo de esta analogía que también usaban, que también era un poco poética, que usan a veces en matemáticas, que es de que, por ejemplo, el humano cuando nace tiende a la muerte. Y entonces eventualmente, pues si lo vieras así como una ecuación, tú siempre estarías así acercándote a la muerte, pero es que nunca la tocas. Y entonces es igual una idea, pues poética, bastante bonita, pero pues igual es como algo muy... Eso no lo había oído, ¿por qué nunca la tocas? Ay, no recuerdo, pero sí recuerdo Porque que decían o sea, que realmente, o sea, siempre te estás aproximando, pero realmente nunca mueres. No recuerdo muy bien cuál era, pero en ese momento como que la entendí un poco y a la vez no, pero sí, o sea, dicen que realmente nunca tocas la muerte, o sea, porque pues supongo que es como que si lo piensas bien, es como que mueres, pero es un poco entrar como en esta filosofía de ¿y qué es morir? O sea, ¿qué es que te mueras? Que solo se apague como tu cerebro, pero pues como que sigue habiendo energía, ¿no? Y entonces esa energía a lo mejor se pasa a las plantas, se pasa a los insectos. Entonces supongo que se refiere un poco a esto, ¿no? Ajá, vamos a buscarlo y lo tuiteamos, porque eso tiene muchas vertientes. Yo creo que eso es para otro episodio. Porque aparte está lo del río, ¿no? De que no te bañas dos veces en el mismo río, pero eso ya salirnos mucho de nuestros confines sí, de la biozona. Sí, y esto también, ¿sabes qué? O sea, estaba pensando como mucho en este tema de que, por ejemplo, o sea, creo que con este cuento te das un poco de este meme que seguramente muchos de ustedes lo han visto, que dicen como de, ¿qué es la biología? Que no me acuerdo muy bien cómo va, a lo mejor tú sí te acuerdas de esto de que decían que ¿Me la ves cara de memólogo? ¿Eh? ¿Me viste cara de memólogo? Sí, totalmente, por eso ocupo tu ayuda, porque necesito saber qué es este meme de que la biología es algo así como que la química aplicada, pero la química es física aplicada, pero la física es matemáticas aplicada. O sea, que realmente todo es como un subconjunto de algo. Sí. A ver, eso es todo un debate. Bueno, el meme sí lo he Ajá, visto que es... Va, en varios templates de memes, que es como que... está el de... Creo que es Bernie Sanders con los ojos abiertos así, que primero es como sí, sí, la, sí. la física es matemática aplicada, es como medio molesto. La química es física aplicada, con los ojos un poco más grandes. La biología es química aplicada y ya como muy enojado. Y, Ajá, sí, sí, pero sí. está otra cosa, eso es otro debate completamente porque está con lo de las propiedades emergentes y así. El otro día, justo en esta conferencia que estaba viendo sobre la biblioteca de Babel, decían que la biología es un gran problema matemático. Sí, y es que justamente, bueno, con esto, o sea, al punto al que quería como mencionar, es que, por ejemplo, aquí tocas de que dices que, o sea, que está como esta idea intuitiva de que todas las ciencias naturales como que descienden un poco de esta ciencia exacta que es las matemáticas, ¿no? O sea, como que es una idea medio intuitiva, Sí, no sé pero si descienden, pero se apoyan de ella, porque se apoyan de ella. está lo de las ideas de las formas y luego lo de Platón, ¿no? De las formas ideales y todo eso. Y creo que las matemáticas son las únicas que tratan con estas formas ideales y los demás es como un mero reflejo Sí, de eso. sí, exacto. Y entonces aquí, por ejemplo, a mí lo que me sorprende mucho es que, por ejemplo, aquí dices, wow, es que
o sea, aquí las matemáticas no solo es como que las apoyan, ¿no? Sino que aparte, o sea, se ve como muy claro que es como quizá el puente que de hecho si lo piensas sí tiene como mucho sentido porque también, o sea, todas las ciencias, o sea, no tiene sentido como verlos como ciencias puras, sino que tienen su lado social, tienen su lado cultural y que pues, o sea, aquí ves claramente cómo, por ejemplo, las matemáticas están funcionando como un puente hacia, por ejemplo, la filosofía, ¿no? La filosofía, la lógica, hacia otro tipo de ciencias. Y eso a mí se me hace como muy increíble. Ujú. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces, para los que de pura casualidad nos están escuchando por primera vez, esto no es lo que usualmente solemos hablar de biología y, y así, pero me pareció muy interesante esto de la biblioteca de Mendel y comentarlo con todos ustedes. Para despedirnos, Bess, Raida, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, pues pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @labiozona en Twitter, Facebook e Instagram. Acabamos de estrenar nuestro TikTok. Pueden encontrar ahí como @labiozonapodcast. Perfecto. Y ya saben, labiozona.com para leer nuestras últimas, nuestro último blog. Y, y bueno, ahí donde quieran, denos un saludito. Por favor, y muchas gracias por escucharnos. Yo soy el Juamas Y yo soy Bessa Raida. y esto fue La Biozona. Nos vemos. Bye.